El freestyle motocross no es solo un deporte, es una forma de romper las reglas, de mirar la gravedad a los ojos y desafiarla. No se trata solo de motos, se trata de arte en el aire, de convertir el miedo en motor y la locura en precisión milimétrica. Cada salto es una coreografía entre el caos y el control. Hoy hablamos con una leyenda, un piloto que no solo compite, sino que inspira a miles con cada vuelo. Michael Melero, 5 veces campeón del mundo. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Entre Boxes, una entrevista que nos hace especial ilusión tanto a Álvaro como a mí. Como podéis ver, tenemos aquí enfrente a Michael Melero, piloto de motocross freestyle, un deporte que, aunque creo que en España es bastante conocido, seguirlo es realmente complicado y hemos querido darle visibilidad y qué mejor que con un 5 veces campeón del mundo como es Michael, que podamos conocer en profundidad este deporte, en profundidad a una leyenda de este deporte y poder aportar nuestro granito de arena a que este deporte siga vigente, que es un deporte que nos ha dado muchas alegrías en nuestro país y que sin duda es uno de los más espectaculares dentro del motociclismo. Comenzamos. Muy buenas a todos en un vídeo más ya de esta pretemporada de 2026 en la que os estamos dejando mucho contenido y muy distinto. Y ya sabéis que si queréis apoyarnos simplemente tenéis que suscribiros, dejarnos un like o un comentario, que cualquier forma en la que nos demostréis cariño os lo agradecemos y seguiremos sacando contenido. Y hoy con un vídeo muy especial porque tenemos ya a alguien que se puede considerar desde luego una leyenda ya del freestyle motocross, aunque no esté retirado, pero que ya ha hecho galones de sobra. ¿Qué tal, Michael Melero? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y explicar un poco mi trayectoria deportiva. La primera pregunta que te voy a hacer, un poco para la gente que no esté tan encima del freestyle motocross, es ¿cómo podrías definirlo y cómo se lo podrías explicar a la gente que no lo sigue? Bueno, o sea, explicar el freestyle, ¿no? El freestyle motocross es una modalidad del motocross. Nosotros nos dedicamos a hacer acrobacias con la moto. Saltamos unos veintitantos metros de largo y unos 15 metros de alto y con la moto pues hacemos giros sobre la moto y, y es un deporte que la verdad está gustando mucho a la gente y es muy atractivo de ver. Y sin embargo, no sé si tú tienes la misma sensación, pero es como que hoy en día quizás se ha perdido un poco esa competición, ¿no? Y se ha convertido un poco más en una exhibición el freestyle. No sé si tú tienes esa misma sensación o es algo erróneo desde fuera o realmente es así, que son más exhibiciones que competición. Solemos hacer muchas más exhibiciones que competiciones, pero la competición no se ha perdido. Es más, en España siempre hemos tenido el Campeonato de España. Los pilotos españoles siempre estamos compitiendo, pero sí que a nivel internacional desde la pandemia o un poquito antes, dejaron de hacer la gira del Red Bull X Fighter, que era una gira que hacíamos por todo el mundo. Y luego en la pandemia también el Mundial de Freestyle Motocross, la empresa pues cerró las puertas y tampoco se hace este campeonato. Pero ahora, este último año, la verdad es que están volviendo bastante todas las competiciones. Vuelve el Mundial. Una empresa española ha hecho la primera prueba aquí en España, en Pamplona, y este año, en el 2026, no es un campeonato oficial todavía, pero sí que está apoyado por la Federación Internacional de Motociclismo. O sea que ya hemos comenzado y en el 2027 tendremos este campeonato más consolidado y eso, este año va a ser como un poco de prueba porque es una empresa nueva la que está encargándose de este campeonato y lo bueno para nosotros es que vuelve la competición. Todos esperamos que los medios de comunicación y todo lo que conlleva esto pues se hagan eco de este campeonato y que empiece a crecer y ojalá que algún día pues llegue a ser como el Red Bull X Fighter o el antiguo campeonato del mundo.
Sí, al final imagino que tiene que coger rodaje un poco todo el tema de las pruebas y ver cómo se puede hacer lo más atractivo posible, ¿no? Hacia la gente. Pero antes de ponernos a hablar sobre este nuevo mundial o otras pruebas que se realizan, un poco hacia el pasado, ¿qué nos podrías decir qué pasó con los Red Bull X Fighters? Porque al final era una competencia muy seguida por todo el mundo, que alcanzaba mucha visibilidad a pesar de que había gente que no estaba tan encima de este deporte. Y sin embargo, de repente desapareció y casi que parece que nos quedamos sin una parte fundamental de la que más nos enseñaba el freestyle, ¿no? Pues sí, a ver, yo no estaba ahí dentro de la organización, era uno de los pilotos, pero sí que sé que los eventos que hacían, como no sé si os acordáis, que los solían hacer en sitios espectaculares. Por ejemplo, en Moscú lo hicieron en la Plaza Roja de Moscú, imagínate ahí lo que es hacer un evento de ese tamaño. Luego en la falda de las pirámides de Egipto o en Sudáfrica, que ahí estuve yo, debajo de la estatua de Mandela. Y luego sí que en Madrid era el evento que más gustaba a la gente, que era en las ventas. Y, y creo que Red Bull, dentro de la gente de Red Bull, pues cambiaron los dueños y no les era rentable este tipo de eventos porque si solo por las entradas que vendían o sea, lo que generaban era más a nivel de publicidad que de ingresos y cambiaron de estrategia y entonces pues este fue uno de los campeonatos que se perdió como muchos otros del motor. ¿Y piensas que durante este tiempo que digamos que ha habido un poco menos de competición, se ha perdido la innovación, por así decirlo, a la hora de crear trucos y demás? No, estos últimos años se ha visto la evolución que estamos haciendo con las rampas, como puede ser las rampas de front flip o las rampas y las recepciones, que ahora las recepciones son hinchables y hace unos años teníamos que arriesgarnos mucho más, bueno, y no nos permitían fallos, todos los pilotos nos lesionábamos muchísimo más y estos últimos años pues está creciendo tanto el nivel por eso, porque se han evolucionado las recepciones, ahí tenemos un punto más de seguridad y podemos arriesgar mucho más y, nues- y nuestro cuerpo pues nos lo agradece en caso de fallar. También estamos trabajando en rampas nuevas que son rampas como mucho más altas y con una inclinación un poco más para poder estar más tiempo en el aire y que nos dé más tiempo a hacer cosas con la moto. Y creo que el freestyle, esto, sobre todo desde la pandemia hasta ahora, está evolucionando a un nivel muy bueno y están viniendo pilotos nuevos. Estamos ayudando también a pilotos nuevos a entrenar y creo que todo esto está haciendo que se esté moviendo otra vez el freestyle y sobre todo aquí en España pues tenemos la suerte de que una empresa española con muchísima experiencia en organización de eventos, eh, que es Pachilarrea con su equipo, estén empezando el mundial, creo que esto es buenísimo para el deporte. Es la Que, Slab, ¿no? La empresa. No, es Fly Action. Ah, vale, vale, perdón. Sí, pero trabajaban siempre juntos Last Lab y Fly. Y ahora ya es Fly Action los que se han encargado de seguir este camino. ¿Qué diferencia hay entre que comentabas entre una rampa normal, una rampa de front flip, sobre todo, aparte por nosotros, por quien nos escuche, ¿no? O sea, ¿qué es apreciable o qué permite a una rampa permitir hacer un front flip o no? Vale, hay pilotos que sí que están haciendo el front flip en rampas normales, pero solo hay como dos o tres pilotos en el mundo que consiguen hacer este giro sin la rampa y lo que sí que se evolucionó estos últimos años es una rampa normal y al final de la rampa hay como un sistema que cuando pasa la rueda de adelante sale como un escaloncito y la rueda de atrás choca en ese escalón. Entonces ahí entre la fuerza que tú haces para adelante más ese escaloncito, ese golpe que hace en la rueda trasera, te ayuda a girar hacia adelante y, bueno, ya estamos haciendo prácticamente todos los saltos que se hacían de backflip los hacemos ya de front flip. Porque yo me acuerdo las primeras veces cuando yo descubrí este deporte, o sea,
el backflip era, de hecho, el doble backflip era algo que prácticamente muy pocos pilotos hacían. O sea, veo que ha habido una curva de aprendizaje o una curva de mejora en este deporte que es increíble. O sea, luego hablaremos de trucos porque creo que es muy interesante hasta dónde puede llegar el límite o la innovación en este deporte. Pero bueno, creo que es súper interesante un deporte que puedes estar constantemente viendo el progreso que están haciendo los pilotos, exhibición tras exhibición, competición tras competición prácticamente. Pues sí, hace unos años el doble backflip, bueno, lo hizo Pastrana la primera vez, como sabéis, en el 2005 creo. eh, y hoy en día yo estoy haciendo el doble backflip en la mayoría de las exhibiciones que hago por España. Y hemos trabajado mucho en este truco, en las rampas, en la moto, en la manera de entrenar, para conseguir controlarlo a diario y poder hacerlo en cualquier lado. Hablabas antes de pilotos nuevos y casi que es inevitable hablar de José Mincha, ¿no? Por ejemplo, que está alcanzando un nivel muy joven y sobre todo está teniendo muy buenos maestros. Quedó segundo en el Mundial, si no me equivoco, en la prueba que hicieron en Pamplona. ¿Qué nos puedes contar de José Mincha de cara al futuro? Pues José Mincha vino a casa hace dos años y vino a probar, y desde el primer día que lo vi probar le dije, Mincha, si quieres dedicarte a esto tienes que venirte aquí conmigo porque eh, te veo ese feeling que muy bueno, y me gustó mucho cómo aprendía y cómo se quedaba con todo lo que le explicaba. Y lleva 2 años aquí entrenando conmigo y la verdad es que su evolución ha sido increíble. También ha llegado en un momento en el que, o sea, la evolución de la rampa y las recepciones no es la misma que tuvimos nosotros hace 20 años. Nosotros teníamos que arriesgarnos y hacerlo todo directamente en tierra. Y él, pues, todos esos pasos, la verdad es que se lo ha saltado y se ha juntado, estar en el momento justo y en el sitio indicado. Y creo que no es solo lo que hace, sino lo que va a ser capaz de hacer, porque creo que Mincha va a hacer cosas que ninguno otro hemos hecho. ¿Y crees que ahora mismo a nivel de competición pasa todo por el Mundial de Freestyle, el nuevo Mundial de la FIM? No, a nivel de competición, bueno, también tenemos el Campeonato de España. Sí, pero me refiero a nivel Sí, internacional. a nivel internacional, sí. Estoy trabajando también con Pachi y con su equipo para dando ideas y para que este campeonato sea la base de este deporte. Y también hay otros campeonatos, pero no son campeonatos, son como más pruebas individuales, como son los X Games, pero es para un grupo muy cerrado, es más un evento para la televisión, y no todos los pilotos participamos en ese evento. Y lo que tiene el mundial es sí que si tú estás a nivel, pues tú puedes tener la oportunidad de competir ahí. Em, Respecto a este tema, te pregunto porque tengo total desconocimiento o hasta qué punto sería posible. ¿Alguna vez se ha planteado o tú creerías que sería posible que el freestyle motocross fuese deporte olímpico? Bueno, no sé si se ha planteado o no, pero creo que al ser con moto será muy difícil. Si fuera en bici sí, porque en bici ya lo tienen, Mm. ya está este deporte, pero al ser con moto creo que será muy difícil. Después, los X Games, ¿tú nunca has llegado a participar o si has estado alguna vez? Bueno, estuve en los X Games de Barcelona, pero como era la prueba de freestyle era fuera en la calle, y esa semana creo que hubo muchísima lluvia y nada, solo salimos a hacer 4 saltos, no salimos a competir. Y fue la única vez que estuve en esa prueba. Luego en Estados Unidos pues nunca me han invitado, y, eso, que es un deporte, que es un campeonato hecho para la televisión de ahí. Y claro, primero están los pilotos que tienen sponsor de las marcas que patrocinan ese evento, y luego si hay algún hueco pues ya nos invitan a todos los demás. Claro, me da la sensación de que, por ejemplo, las competiciones de Estados Unidos, porque también estaban los Nitro World Games y demás,
que es más complicado al final abrirlo hacia el resto, o al menos lo pone más complicado para pilotos de Europa, por ejemplo. Sí, el Nitro World Games sí que Pastrana me mandó la invitación, pero me coincidía con algunas pruebas aquí en España y en Europa y no podía ir ahí. Aparte, tenía yo que pagarme los vuelos, el hotel, alquilar una moto y hice cuentas y no era viable. Eh, entonces, pues yo prefería quedarme aquí en los eventos que tenía aquí, que tenía un precio fijo y volví a casa pues con el trabajo hecho. Pues si te parece, vamos a hablar un poco ya más sobre ti, ¿no? Sobre más aspectos técnicos. Lo primero que te queríamos preguntar es, ¿cuáles son tus trucos favoritos, los que tú realizas? Mis trucos favoritos son prácticamente todos los días tengo que repasarlos todos, pero sí que el doble backflip o el California Roll, alguna combinación de front flip, las combinaciones de backflip más grandes, no sé, es que no tengo ninguno de favorito, lo que sí que me gusta ir repasándolos todos los días. ¿Y cómo es esos momentos justo antes de dar el salto? ¿Qué pasos vas realizando tú en tu cabeza? Porque me imagino que trabajáis mucho el hecho de visualizar, ¿no? El salto y todos los movimientos que tenéis que hacer. ¿Cómo te lo estructuras? Sí, esto es algo que entrenamos mucho, que les enseño a los pilotos que están conmigo. Entrenamos mucha visualización y intentamos hacerlo primero en nuestra cabeza y luego encima de la moto. Al final nosotros, yo por ejemplo tengo la memoria muy como de fotos, ¿sabes? Voy como pens- pensando paso a paso, pero lo veo como si fuera un poco a cámara lenta, no sé cómo explicarte. Y visualizo el salto, o sea, si tengo que ir para la rampa, pues antes de llegar a la rampa, antes de hacer la curva, ahí es como yo en un segundo hago pam pam los tres o cuatro pasos que tengo que hacer, respiro y me relajo un poco y salgo y ahí ya he hecho el salto. Antes en la curva yo ya tengo hecho el salto, ya solo tengo que dar gas y hacer los movimientos perfectos para no fallar. O sea, te sale automático ya una vez estás en trance, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sale automático. Si no hay nada raro antes de la rampa o no me ha hecho ningún gesto raro la moto o el aire o cualquier cosa así, no me ha cambiado el plan, sí que se hace así. Luego, por ¿Cómo? cierto, bueno, habla tú, Sí, Javi, no, primero. porque quería sobre este tema que me interesa al final por mi trabajo de psicológico, o sea, me parece brutal. ¿Cómo son esos pasos? Porque yo creo que yo cuando he trabajado la visualización con diferentes pilotos, hay pilotos muy precisos, hay pilotos que visualizan más general. Tu proceso de visualización, ¿cómo de preciso es? Es decir, a nivel técnico, ¿qué cantidad de movimientos visualizas conscientemente antes de un salto? Pues cantidad de movimientos no te puedo decir, pero sí que te puedo decir que hasta vuelo la gasolina. Pongo los cinco sentidos, o sea, Brutal. las vibraciones, yo siento desde que estoy pensando el salto, ¿no? Estoy dando gas y no con el embrague cogido, pues siento todo, hasta el ruido. Eh, o sea, todos los pasos que hago cuando estoy saltando, Todos pues los lo intento detalles, hacer si en no, es parado. A brutal. ver, eso ya sí que no lo hago justo antes de saltar, pero cuando estoy en casa o cuando no puedo Hmm. entrenar por unas cosas o por otras, pues yo entreno sentado en una silla con los ojos cerrados y sin ningún tipo de ruido. Y te puedo decir que el corazón se me pone igual de acelerado que con la moto. Vamos, que intento poner todos los sentidos que tenemos Mm. en, concentrados para que sea lo más parecido a la hora que lo estoy haciendo. Y luego pues solo tengo que repetirlo una vez más y ¿Y es lo, y es lo mismo. llega algún punto en el que normalices los saltos o es imposible? Sí, sí. El freestyle motocross al final es un deporte muy mental. Yo te diría que más de la mitad
Si tengo que poner una balanza físico y entrenamiento y mental, yo casi que lo mental lo pongo que pesa un poco más. Eh, pues se me ha ido de la mente lo que me has preguntado. Que si, que si llega algún momento en el que, a pesar de que te pongas nervioso y tal, normalices el hacer una acrobacia, el hacer esos Ah, saltos es, y sí, demás. eso, que repetimos muchísimas veces todos los trucos y al final, pues, eh, si tú lo haces muchísimas veces, lo tomas como algo normal. Por Y eso, cuando se ve que estamos compitiendo, hostia, es que sí, nos arriesgamos muchísimo, pero detrás de cada salto lo hemos repetido muchísimas veces para tenerlo controlado. en un día, ¿cuántas veces puedes repetir un mismo truco? Pues si estamos entrenando un truco nuevo, tampoco mucho, porque al final es físico. Si tenemos que estar entrenando, tenemos como tres pasos. Tenemos la piscina de esponja, luego, ahora última, es que claro, esto es solo, el último año ha evolucionado esto de una manera increíble, porque tenemos la piscina de esponja, luego tenemos un airbag, un flat airbag, que es un airbag plano, que es como los que se ven que saltan a la gente y cae de espalda y se deshincha, pues lo mismo, pero para las motos. Y luego ya tenemos el landing, que es no, el landing normal. Entonces, pues saltamos en la piscina, si no lo tenemos controlado, pasamos al flat airbag y de ahí al otro lado. Claro, tú tienes como un training camp, ¿no? Por así decirlo. Sí, con la experiencia que tengo de estos últimos 20 años, que ya, bueno, este año es el 21, en el 2006 ya estoy empezando la 21 temporada, pues imagínate la experiencia y al final tengo lo justo y necesario pues para entrenar y estar ahí luchando por cualquier campeonato. Claro, pero realmente es una inversión, me imagino que muy grande. ¿Es algo asumible o un deporte asumible por la mayoría de gente, dirías? No, yo empecé de cero. Mis padres no tenían casi ni para comprarme una moto. Mi padre es albañil y mi madre trabaja en ayuda a domicilio, imagínate. Sí que me ayudaron de pequeño a correr carreras de motocross y a llevarme a los circuitos, pero una vez que yo pasé a freestyle, pues mi padre me ayudó a construir la primera rampa, la moto y una recepción de tierra y ahí pues yo empecé con eso solo y me acuerdo que la piscina de esponja me tiré como 4 años para pagarla. Tuve que invertir ahí, me dejaron dinero con mis familiares, mis tíos, claro, porque el banco tampoco me daba préstamo. Y entre toda la familia, pues cada uno me fue dejando un poco y yo lo fui devolviendo luego cuando iba ganando dinero de los eventos. Aprovechando que estás hablando de eso, haces una transición, o sea, no rara, pero que no es lo habitual, ¿no? Del motocross la gente suele saltar a otras disciplinas. Ya suficiente riesgo tienes en el motocross y tú elegiste el freestyle motocross. ¿Cómo fue esa transición y por qué? O sea, ¿qué te hizo pensar, este es mi deporte? Lo primero es porque me gustaba mucho saltar. Yo recuerdo cuando era pequeño que mi padre me llevaba a los circuitos y siempre me quedaba. Si había algún salto que daba un poco más de tiempo, yo me quedaba ahí todo el rato saltando en el salto, soltándome una mano, sin pie. Tengo de recuerdo todo eso. Que mi padre sobre todo no me dejaba quedarme ahí saltando, que él quería que diera vuelta al circuito y cogiera más físico y técnica para las carreras, pero nada, a mí lo que me gustaba era saltar. Y luego, eh, con el paso del tiempo y cuando iba a las carreras, pues eh, tuve muy buen feeling con Dani Torres. Nos hicimos amigos desde que teníamos 10 años y él ya a los 15 años, creo, él ya pasó a empezar a practicar freestyle. Y al año siguiente o a los 2 años, cuando yo vi que él se le daba muy bien y encima estaba empezando un poco a vivir del motor, que al final es el sueño de todos los pilotos poder vivir de las dos ruedas. Yo también probé, me bajé a su casa, me invitó a su casa, bajé y desde el primer día pues me di cuenta de que eso es lo que yo quería hacer. Nada, me volví de Sevilla a Albacete y, y ahí también estaba un primo mío, Carlos Córdoba, que también corríamos juntos motocross y desde ahí pues nos fabricamos la primera rampa
y empezamos a entrenar freestyle. O sea que por culpa de Dani Torres tú también te has unido al freestyle, ¿no? Sí, sí, Dani fue el que me dio la primera oportunidad a probar una rampa hace muchos años. ¿Y la primera vez qué tal es? Pues recuerdo que estaban entrenando Dani y mi primo, Carlos Córdoba, ahí en Sevilla. Y claro, ellos estaban entrenando ya y no me quisieron acercar la rampa. Y yo iba con la moto, yo llevaba la moto de motocross con las suspensiones blandas y recuerdo el primer salto que, claro, pues yo estaba pues, un poco cagado. Porque normalmente ver una rampa de metal, que nunca has pasado por una rampa de metal y justo hay un hueco de 20 metros y luego un montón de tierra, pues sí que está acostumbrado a saltar carreras en los circuitos de motocross, mesetas o dobles y eso, pero no es lo mismo. Al final, el pasar la primera vez por una rampa, la sensación esa, pues hasta que no pasa no lo sabes, que luego es mucho mejor que un salto de tierra porque no hay roderas ni baches y siempre está perfecto, pero claro, la primera vez pues sí que da un poco de rollo. Y yendo un poco más hacia lo técnico, porque probablemente mucha gente no lo sepa, pero hay muchos cambios de una moto de motocross normal a una de freestyle. ¿Qué nos podrías decir o una pequeña lista de los cambios que hay que realizar en una moto para poder usarla para freestyle? Intentamos no cambiar muchísimas cosas porque luego cuando vamos a otros países y nos dejan, por ejemplo, viajamos a Centroamérica, a Costa Rica, que siempre tenemos ahí un evento. Ahí el promotor nos deja una moto nueva y nosotros tenemos que llevarnos todas las piezas que montamos en nuestra moto. Entonces intentamos no cambiar muchísimas cosas para luego poder llevarlas en las maletas en el avión. Pero al final sí que, bueno, vamos modificando bastantes partes de la moto. Lo más importante son las suspensiones, las ponemos a nuestro peso y suelen ser bastante duras. Luego el manillar, que es un poco más alto para cuando pasamos los pies, llevamos unas piezas en el manillar también, la flip lever. El sillón también lo llevamos un poco rebajado para poder agarrarnos en la parte de atrás. Bueno, el subchasis también y luego pues algunas piezas así más técnicas que llevan unos pilotos u otros. ¿El usar una moto de 2 tiempos o de 4 es más por el gusto de cada piloto o de verdad se nota mucho el cambio? Es por el gusto de cada piloto. Eh, yo personalmente me gusta más el 4 tiempos porque el motor tiene muchísima más fuerza y yo vivo aquí en la montaña, que estoy casi a 1000 metros y Se nota, ¿no? La carburación. sí, durante todo el año solo tengo que darle al botón, arranca y no tengo que hacer nada más. Y recuerdo cuando iba con 2 tiempos que cada 2x3 o comunicaba o bujía o tenía que Mm. carburarla. Notaba, soy un piloto muy delicado y yo noto mucho la potencia de la moto. Y cuando probé la 4,5, pues todo lo que me faltaba con las 2 tiempos, con esta no lo sentía, entonces pues ya fue claro el cambio. Aunque es verdad que la 2 tiempos yo tengo el recuerdo de que es el sonido que hacía en el aire con el golpe de gas y tal era muy espectacular. Pero al final los 4 tiempos, lo que dices, el avance tecnológico siempre acaba mandando. Pues sí, como ya vemos las 2 tiempos, la Yamaha, que es la moto favorita, y si estuviera con 2 tiempos yo seguramente iría con Yamaha. Es una moto que desde el 2005 no han cambiado el chasis, que han ido haciendo algunas piezas del motor, pero vamos, que el pistón le vale desde hace 20 años ahora y prácticamente todo es la misma moto. Y en cambio las 4 tiempos, imagínate una moto de hace 20 años ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Y luego últimamente pues las eléctricas, que la Starbucks pues ha entrado súper fuerte en este mundo y yo personalmente la he probado y me gustó muchísimo, pero la verdad que no me da el cambio por miedo a la gente que paga su entrada por vernos saltar o que no sé, todavía no sé si nos apoyarían de la misma manera o no. Y por eso no da el cambio, porque la verdad es que la moto pues me
me encanta y creo que se pueden llegar a hacer las cosas Es que que hacemos más fácil. para las marcas de vehículos eléctricos es un deporte ideal. O sea, es un deporte que la autonomía no es el problema. Si consiguen encontrar un producto que os permita hacer lo mismo que podéis hacer con una moto tradicional, es un nicho perfecto para mostrar sus marcas. Pero bueno, es cierto que es un deporte que depende mucho del espectador, de lo que perciba. Entonces, evidentemente, ahí todavía quedan pasos por hacer. Sí, a ver que no es algo que descarto, lo mismo en el futuro, casi seguro que daré el cambio, pero a día de hoy, es más, a día de hoy, por ejemplo, en el Mundial, no dejan competir motos eléctricas. En el Mundial de Supercross creo que sí, han empezado ya, pero por ejemplo en el de Freestyle no se puede competir con motos eléctricas, entonces pues imagínate, no podemos dar el Mm. cambio. Sí, está Jorge Zaragoza, si no me equivoco, con la Stark, ¿puede ser? Sí, 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 está con la Stark y creo que lo está haciendo bastante bien. Sí, o sea, estuvo en el Mundial de Supercross de la FIM, o sea que poco Sí, a sí. poco se está mezclando. ¿Pero tú has llegado a hacer truco con moto eléctrica? ¿O has ido a Sí, probar sí, de...? estuve probando una semana y claro, sí que la estuve probando totalmente original con las suspensiones de serie, sin estabilizador de dirección ni prácticamente nada. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Sí, sí. ¿Y el peso Me de la gu- moto no te afectó en nada? no, porque el peso está tan, tan en el centro de la moto que no se nota. Así que son 7 8 kilos más que una 4,5 o bueno, quizás 10. Pero como está justo en el centro de la moto, pues el punto de inercia no lo sientes como que pesa menos que una moto de gasolina. Claro, tú imagínate el escape, sale para atrás. El depósito de gasolina está como arriba en esto. Entonces, el contrapeso que hace una moto normal no es lo mismo que la Star, que tiene todo en el centro. Y aparte, pues luego la potencia, que tú la puedes poner como quieras, solo con el móvil, lo pones a tu gusto. Y, y la verdad es que es una pasada, claro. Después, sobre los trucos que tú realizas, ¿cuántos trucos has creado tú durante tu carrera? Pues trucos que hayas que haya creado en sí, ninguno. Sí que he hecho combinaciones de algunos de los trucos que ya existen. Al final es muy difícil inventar trucos, sí que claro, se han inventado muchísimo. Pero eso es, yo he hecho alguna combinación de trucos que ya existían, pues, a ver, algún que otro combo. ¿Y alguna vez has intentado, aunque sea visualizar un truco nuevo, aunque digas, Buah, esto es una locura hacerlo, pero ¿lo has pensado alguna vez? Sí, sí, y hay varios. El problema es que hay eventos casi todos los fines de semana y, y nosotros, pues, si no vamos al evento, no cobramos. Y si te Claro. haces daño, claro, son trucos. Cuando empiezas a entrenar un truco nuevo, pues tienes a ver, que exponerte a hacerte daño. Ya no es, sí que saltamos en una piscina de esponja, pero la moto va encima tuyo o tú vas encima de la moto. Si tú sueltas la moto, cae y ahí está, y tú vienes detrás, pues es más, la mayoría de lesiones fuertes han sido entrenando trucos nuevos por esto, porque la moto cae en la piscina y tú vienes de arriba y caes sobre, a saber cómo está la moto, si está con el manillar para arriba, que te haces daño. Y claro, los trucos sobre todo los que he pensado, pues eh, hay que hacerlos sobre la moto. Y la moto está debajo tuyo, que sé, hay que tomar ese riesgo y hasta el día de hoy pues tengo muchísimas exhibiciones y muchísimos shows y no me puedo exponer a eso. Prefiero ir pasito a pasito y sobre lo seguro. Hablabas sobre las lesiones y demás. ¿Alguna vez he escuchado, por ejemplo, a Edgar Torronteras, que, claro, es un deporte que realmente tenéis muchas veces como incertidumbre económica, se podría decir? ¿Se puede vivir bien del freestyle o crees que podría ser un poco más holgado ese margen económico? Eh, Bien, bien no se puede vivir. Se puede vivir, pero no te hace millonario. Al final hay muchísimos gastos
y es muy difícil. Los sponsors sí que nos apoyan algunos. Por ejemplo, yo con Edgar me llevo muy bien. Hablamos todos los días, hago toda su gira de eventos que hace por España del Solo Flow, que por cierto es un espectáculo increíble. Os animo a que vengáis a verlo porque la verdad merece muchísimo la pena. Me Y, encantaría y uno, personalmente, la verdad. y uno de mis sponsors principales, por ejemplo, es el Solo Flow, que él me patrocina por llevar el casco y todas la- las pegatinas en la moto y la verdad que ojalá que más marcas así apoyaran este deporte, pero no nos apoyan mucho, sí que tenemos algunas ayudas, pero no lo suficiente para poder decir, ok, pues ya tengo esto seguro para empezar el año, vamos a empezar fuerte a entrenar y si nos lesionamos, eh, por lo menos tenemos para comer, pero no es el caso. Porque digamos que el principal problema es que vosotros os tenéis que hacer cargo continuamente de todo, ¿no? Así es. Mm. ¿Y Y, en- cómo se y, vive con eso? O sea, y en porque al final España, sois deportistas de élite igual que cualquier otro. sí, sí, sí. Y en España pues somos autónomos, imagínate. Cuando llega final de mes o los trimestres, pues lo que te piensas que has ganado y ahorrado, vuela. ¿Qué nos vas a contar? Pero, claro, o sea, a nivel de motivación y demás, a veces se hace complicado o dices, ¿hasta qué punto me merece la pena? Porque lesiones me imagino que habrás tenido muchas. Sí, esto al final nosotros vivimos por y para. Y hacemos esto porque es nuestra vida y es lo que más nos gusta hacer. Yo, por ejemplo, no lo hago por dinero, lo hago porque tengo pasión por este deporte, me encanta y por eso estoy ayudando a pilotos nuevos como Mincha o como Mario Lucas o Pablo Naert, que están aquí viviendo en el pueblo y entrenando conmigo. Lo hago porque me gusta este deporte, y me gusta mucho lo que hacemos y al final es un estilo de vida que está guay. Sí, el problema yo creo que al final en España siempre los deportes de mucho riesgo tipo este nunca se han visto, no ha sido como la escena en Estados Unidos, que siempre ha sido muy proactiva, tanto con competiciones, exhibiciones y en difundir a nivel de sponsor estos deportes. O sea, ha pasado con los X Games, ese tipo de formato llegó a España ya muy tarde, incluso hoy en día también yo recuerdo la época, esa época dorada. Ahora hablaremos un poco también de para ti cuál es esa época dorada. Pero yo recuerdo hasta que había videojuegos, el videojuego de Travis Pastrana, que lo podías jugar. Era un deporte que te podías sumergir en él. Podías verlo, podías ir a verlo, podías verlo en medios, podías jugarlo, que era una pasada. El hacer esas combinaciones desde tu casa era una pasada. Ahora mismo el poder de las redes sociales es muy alto, pero creo que al menos en España cuesta mucho ver a este deporte. Yo creo que a nivel logístico se acaba viendo como un circo y realmente es un deporte, no es un circo. O sea, es un entretenimiento, por supuesto, pero es un deporte físico, mental, económico, evidentemente, como cualquier deporte de motor. Y no sé, fastidia que todavía haya esa percepción, creo, hacia los deportes de riesgo de estos tíos están locos porque no se dedican a otra cosa y no se ponen en riesgo. Pues te digo lo que yo creo, el porqué de que todos los deportes de riesgo hayan bajado desde la época dorada, que yo creo que la época dorada fue hasta el 2013 o 14. Y creo que toda la culpa la tienen las redes sociales. Y te digo por qué. Porque tú antes sabías que alguien hacía el backflip y tenías que coger, ir a un evento, pagar tu entrada para ver ese salto. Y hoy en día tú te levantas por la mañana, coges el móvil y estás viendo triple backflip de Josh Sheehan, o cualquier cosa o sea, todos los trucos que existen. Mm. Igual te estoy diciendo el freestyle porque estamos hablando de freestyle, pero imagínate todos los demás deportes. Y creo que esto
este ha sido el mayor enemigo de este deporte, que tú con el móvil pues estás viendo prácticamente, o sea, lo estás viendo todo. Pero eh, al final, si lo ves en persona, no tiene nada que ver. Total. Los nervios que sientes y la adrenalina, y vamos, que yo te puedo No, decir sí, que en nuestro caso, en el mío fue así, ¿eh? Tendría 4, 5, 6 años, no recuerdo muy bien, y estaba Dani Torres en esa competición. No sé si tú estarías, no me acuerdo, yo me acuerdo de Dani Torres por el nombre, y creo que era el único español aquí en Valencia. Y el primer backflip que vi, yo dije, esto no puede ser real. Un niño ver a una moto volar, caídas también, porque había caídas, en ese momento se aterrizaba en tierra, como decías. O sea, tú decías, lo que estoy viendo en persona no es real. Es el único deporte, y ahí a mí me hizo clic, pero creo que como a mí, o sea, la Plaza de Toros de Valencia estaba llena. Y sí, sí. eso Y supongo que estuviste en el primer Red Bull X Fighter que se hizo en puede la ser, yo historia. creo que era el X-Fight. Es que ya te digo, es una. Luego te enseñaré la foto detrás de cámara, pero tengo un recuerdo borrado. O sea, tengo la foto y sé que ahí me hizo clic. Yo vi volar Pues a, a- era Iker Torrontera el piloto español que estaba ahí. Ni Dani ni yo todavía practicamos este deporte, Pues puede ser. pero Es claro, que ya te digo, yo recuerdo que a Dani lo empecé a escuchar, a lo mejor lo empecé a escuchar más tarde, pero lo que. Claro, lo que quiero decir es como que había esa escena de que tú ibas y la gente lo visitaba. A mí me llevó mi padre porque mi padre le llamaba la atención. Veía un cartel y decía, quiero ver a esto. O sea, veías ahí una foto de un tío saltando y decías, esto es real, lo voy a ver. Lo que tú comentabas. Y llamaba la atención, se llenaban plazas de toros, se llenaban, o sea, eran eventos gigantes. Y creo que a mucha gente nos hizo clic. Fue un deporte que no se veía por la televisión, pero que ibas a verlo y realmente te generaba un cambio de perspectiva del motociclismo en ese momento. pues sí, y ahí fue el bombazo, porque creo que esa fue la primera prueba que se hizo, la primera competición que se hizo a nivel mundial, que ahí estaba pues Pachi, su equipo, las Lab, eh, fueron los creadores del nombre del Red Bull X Fighter y del deporte. O sea que nació en España y fue una pasada. Y por eso te digo que al final, ojalá que todas las redes sociales no se hubiera expuesto todo lo que se hace, porque no hubiera dado el bajón que dio este deporte, porque ya se veía todo. Ahora en la Mm. pantalla lo podemos ver todo. Ahora mismo, si tuvieses que decir algo a mejorar del deporte a nivel de darse a conocer, ¿qué crees que sería lo principal que hay que mejorar? Lo principal que hay que mejorar, que no podemos controlar, es la utilización del nombre de freestyle. Se están haciendo muchísimos eventos de freestyle a nivel de España y fuera, que son una castaña. Y eso hace mucho, mucho daño a este deporte. Hay gente que está haciendo las cosas bien, que intenta hacer eventos bonitos como Edgar con el Solo Flow, como Pachi Larrea ahora con el nuevo Campeonato del Mundo, con el Freestyle GP, o los chicos de Lleide, Campeonato de España, pero luego Dani Torres también está haciendo sus propios eventos que son muy chulos, pero luego hay una cantidad de exhibiciones que utilizan nombres súper grandes, como, no quiero dar nombres, pero bueno, como giras mundiales, freestyle con los mejores pilotos, y luego van cuatro pilotos eh, con, un, con un nivel muy bajo, que yo no voy contra los pilotos. Esto no lo estoy diciendo contra los pilotos, porque todo el mundo tenemos que trabajar y es normal, hay que hacer show, pero que no se haga publicidad engañosa del freestyle, que no puede ser que un promotor taurino se meta a hacer freestyle haciendo, o taurino o de circo, se metan a hacer deportes de estos con nombres súper grandes y engañando a la gente, y luego la gente que paga una entrada y se meten 7 8 mil personas en un estadio, y la gente pues sale, la mayoría de la gente no está viendo realmente lo que es el freestyle.
y creo que eso es lo que se debería de cambiar, pero no, nosotros no podemos controlarlo. Por eso es importante que la gente sepa más de este deporte, nos siga, eh, vea realmente lo que se hace y los shows que se hacen, que merecen muchísimo la pena de pagar una entrada y venir a ver eh, eventos en condiciones y no eventos de circo y exhibiciones que lo único que hay muchos promotores que lo hacen por ganar mucho dinero y gastarse poco. Y eso es malo para el deporte porque si alguien va a ver un evento de esta característica y se aburre, pues ya no vuelve. En cambio, Y sí, hablando de esto, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde ahora mismo en España se puede ir a ver un evento realmente de calidad y que se disfrute del freestyle? Un poco por también ir cerrando, que al final lo que queremos es esto, que a quien llegue, que intentemos volver a disfrutar de este deporte. ¿Dónde podemos ver a Michael? ¿Dónde podemos ver freestyle en España? pues sí, lo más importante es que la gente nos siga a los pilotos de más nivel o a sus pilotos favoritos y ahí nosotros siempre vamos anunciando las pruebas que vamos participando y luego pues si quieren ver eventos bonitos pues está eso, el Freestyle GP, el Solo Flow Freestyle no es competición pero es un show espectacular que mezclan muchísimas cosas de fuego, iluminación, sonido y luego otro evento muy bonito es el Campeonato de España, que es una competición a nivel nacional, pero que con los pilotos que estamos en España y el nivel que hay, al final parece una prueba del Mundial, que se ve prácticamente lo mismo que en el Mundial. Y luego otros shows como el de Dani Torres, el Crazy of the Jam o los chicos de Jades, que también hacen muy buen trabajo. Una última pregunta ya para cerrar, Michael. ¿Cuál es para ti el mejor truco de la historia del freestyle? Y, hombre, el mejor truco de la historia es el triple backflip que hizo Josh Han hace 10 años. Claro, pero sí, porque el de Josh Ihan es el que hizo en la finca, ¿no? De Travis De pas- Pastrana. sí, Pero si te tuvieses que ceñir a lo que hemos visto en competición como Red Bull X Fighters, porque por ejemplo a mí se me viene a la cabeza siempre el bike flip de Tom Payés. sí, la ronda de Tom Payet a día de hoy todavía no ha sido mejorada por ningún piloto y difícil será que se mejore, pero estoy seguro que se van a hacer cosas parecidas dentro de poco. ¿Nos podrías adelantar? ¿Tú crees que podría haber un truco nuevo dentro de poco? O sea, nuevo no, pero sí que yo creo que con como va evolucionando este deporte, la ronda espectacular de Tom Payés, pues bueno, ya hemos visto los varios que está haciendo David Rinaldo, que no hay ya quien nos siga en estos trucos. Ha hecho hacer los giros por todos lados de la moto y de todas las maneras. Es un crack Hizo uno nuevo, ¿no? En el Mundial, de hecho. sí, bueno, nuevo no, pero hizo los tres best tricks que ha ganado medallas de oro en, en los Games. Y ahora que decimos los saltos más espectaculares, yo creo que el backflip de Tom y el backflip California Roar de David Rinaldo son los más El que hizo increíbles. los X Games, dices, ¿no? Que Sí, justo. que hizo el backflip y cuando iba haciendo el backflip, él hizo una rotación debajo de la moto. Creo que para mí ese es el salto más espectacular que se ha hecho. ¿Tú alguna vez dices, "Buah, voy a probarlo"? O no, no es plan. No es que diga voy a probarlo, no lo veo. ¿Sabes? No, es como que sí, que le tiro. O sea, he hecho muchísimos backflips y sé la dificultad que tiene ese salto. Sí que se puede llegar a hacer en la piscina de esponjas, pero hostia, para controlarlo y luego hacerlo en una competición hay muchísimas horas de trabajo y por eso solo lo ha hecho una vez David, porque es un salto imposible que se hizo posible esa vez. Y te iba a preguntar, aunque sea igual demasiado friki la pregunta,
pero la rampa que usaba Tom Payés con el bike flip y que usaban otros pilotos que no me acuerdo ahora el truco, tenían de nombre un número. Flare, sí. Ah, esa rampa, ¿por qué ya no se usa? No se usa porque los promotores no quieren gastarse dinero en mover esa rampa. Al final es un jaleo estar moviendo una rampa tan grande, y esa rampa pues se tiene que cobrar. Si no si la gente que hace los eventos no paga por moverla, pues yo tengo aquí en casa 4 rampas de esas porque cuando se puso de moda sí que lo llevaba a algunos eventos y hacíamos el flare, que es un giro de 540, como las bicis, como en los cuartos del país de las bicis, pero hoy en día pues se pasó de moda y no ha vuelto. Así que mira, para que lo dices, quizás es tiempo de volver a ponerlo de moda este salto. Que Se ha abierto la salían veda. saltos muy bonitos ahí. O Sí, sea, sí, Sí, de hecho, salían, el flare yo lo recuerdo como un salto, no sé a nivel de riesgo o a nivel de, pero a nivel visual de espectacularidad. Hay saltos que yo creo que tenéis que quizá no son de tanto riesgo, pero que a nivel de espectáculo quedan preciosos. O sea, porque creo que este deporte tiene esa parte creativa y de estética, no solo de riesgo, que también, que es súper bonito a la hora de verlo como espectador. Sí, al final lo que me habéis dicho antes de, hostia, está todo inventado en el freestyle. No, Ya. hay miles de combinaciones y se pueden hacer muchísimas rampas. La pista se puede montar eh, yo en mi cabeza tengo no un sueño, pero sí que esto de, se podría montar casi como un skatepark para poder hacer una ronda, pero claro, imagínate la liada que tienes que hacer para montar todo en un recinto cerrado y poder hacer todos los trucos y luego entrenarlo y que todo salga. Es mucho trabajo, pero sí Pero sería que brutal. hay un abanico muy grande de trabajo que se puede evolucionar. bueno, me acuerdo de unos Red Bull X Fighters que hicieron en Grecia, si no estoy equivocado, que lo hicieron en una cantera, que eso daba mucho juego, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuando estaba el Red Bull X Fighter montaban el show en cualquier lado. Y eso era la parte visual para la gente que veía, pues era espectacular. Recuerdo que es que desde cuando estaba el Red Bull X Fighter, todas las marcas nos apoyaban muchísimo más, salían muchos más eventos. Bueno, al final era un evento que se retransmitía en todo el mundo. Todos los países veían este show y era una pasada. Y ya para cerrar, tú, Michael, tienes bastante implicación también a la hora de realizar los eventos, ¿no? Porque estuve en el X Gravity de aquí de Madrid, estuve en los entrenamientos también y te veía muy implicado, sobre todo en el hecho pues de las medidas que hubiese entre la rampa y la caída. No sé hasta qué punto incluso me dio la sensación de que las rampas eran tuyas. O sea que tú Sí, sí, también sí. eres un poco como un capitán, ¿no? Ahora mismo. Sí, las rampas que se montan en el Gravity o en el Campeonato del Mundo o en el Solo Flow son mías, las he fabricado yo. Los landing también son míos, bueno, las protecciones, todo lo que tiene que ver de la pista es mío y yo lo monto en estos shows y creo que al final para que todo esté perfecto, qué mejor que los propios pilotos, los que tomamos las medidas y lo colocamos todo a nuestro gusto para que todo esté perfecto. Creo que no hay mejor experiencia que la nuestra para poder hacer esto y yo sí que he invertido en todo esto pues un poco por mirar de mira para mi futuro, al igual que el entrenar a los chicos nuevos, a la nueva generación. Eh, Voy a cumplir este mes de enero ya 38 años. Estoy todavía en un estado de forma muy bueno, no me duele nada. No se eh, te notan, ¿eh? Muy motivado todavía para seguir entrenando, pero soy consciente de que tengo 38 años y, y yo pues en el futuro quiero estar siempre ligado a este deporte de una manera o de otra y ahí estoy construyendo un poco
el futuro, pero sin descentrarme de que el presente es competir, en seguir evolucionando y, y todavía hay mucho Michael para rato. O sea, realmente lo que haces es una entrega completa a tu deporte, que es algo que no vemos, no es tan normal verlo realmente. Sí, sí, lo hago porque me gusta, me encanta este deporte, me ha dado mucho y eso, me gusta trabajar en conjunto o sea, trabajar de la mano con los promotores que hacen los promotores más grandes de España que hacen estas competiciones y ayudar a la nueva generación y al final es parte de mi vida. Pues yo creo que con esto podemos cerrar ya la entrevista. Te hemos tenido aquí un buen rato, Michael, pero estamos encantados de que te hayas pasado. Esperamos que hayas estado a gusto y que para nosotros ha sido un placer y que siempre que quieras puedes volver o cualquier piloto de freestyle que se quiera animar también a hablar, que sois más que bienvenidos. Espero que hayas estado cómodo, Michael. Muy cómodo, muchas gracias por vuestro tiempo y por dar visualización a este deporte tan bonito que os animo a la gente que nunca lo ha visto o a los que lo han visto que vuelvan a vernos porque seguimos evolucionando y seguimos poniendo los vellos de punta. Así que muchas gracias a todos por si habéis disfrutado de esta entrevista. Recordad dejar un like, un comentario o suscribiros. Cualquier forma nos ayuda. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Un saludo.